Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar ahora con la clase de formación cristiana. Y decimos vamos a continuar porque nuestra iglesia, gracias a Dios, tiene diferentes actividades, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Nuestra lección es algo que todos hemos escuchado y dice: los elegidos no dejan a su primer amor. Siempre hemos hablado de nuestro primer amor. Bueno, vamos a verlo aquí desde una óptica en el cual Cristo se dirige a las iglesias por medio de Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrarnos ahí en el capítulo 2, este tema, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y los versículos van a ser del 2 al 7, siendo el versículo clave el número 5. Ese es el panorama de nuestra clase del día de hoy. No sin antes, vamos a recordar algunos versículos del capítulo 1 para que nos pongamos más o menos en contexto de lo que la clase de hoy trata. Primeramente, vamos a poner en manos de Dios lo que vamos a recibir, este aprendizaje de la palabra de Él. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por dirigirnos a nuestros hermanos, por compartir tu palabra, por analizarla, Señor, aprenderla y aplicarla. Te damos gracias por ello y permite, Señor, que lo que nosotros aquí hagamos o lo que tratemos sea solamente palabra tuya. Te pedimos que te quedes con nosotros y que estés contento con lo que vamos a hacer. Y sea todo para la gloria de nuestro Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos. Los versículos que les voy a leer fueron tomados del libro de Apocalipsis en el capítulo 1, donde empieza Cristo haciéndole recomendaciones a Juan, quien fue el que lo escribió por orden revelada de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 1:7 y 8 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 1:11 dice: ¿qué decía? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, esta palabra que recibimos a través de Juan
y ordenada por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda que debemos nosotros, como iglesia, identificar algunas áreas donde debemos perseverar, evidenciando nuestra redención en Cristo. Este sería un objetivo que nosotros debemos de buscar en el conocimiento de este pasaje bíblico. De ahí vamos a tomar algunos aspectos que sirven para que nosotros, pues, nos sigamos deleitando solo en Cristo, sabiendo, como dijo nuestro hermano hace rato, que Dios nos ama. Él nos ama, pero también nos disciplina para que mantengamos nuestra santidad. Así que nosotros, conociendo estos aspectos, sea para que se reconozca la iglesia que quiere Jesús y cómo deben ser los elegidos. Un comentario bíblico de Matthew Henry nos recuerda, nos señala a la iglesia a la cual está dirigida esta primera parte del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Como vimos, el mensaje es a las 7 iglesias y empieza sobre cada una de ellas. Especialmente hoy nos dirigiremos a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es elogiada por la diligencia en el deber. Cristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que sus siervos hacen para Él, y su trabajo en el Señor no será en vano. El pecado de que Cristo acusa a esta iglesia no es que hubiera dejado y abandonado el objeto de su amor, sino que ha perdido el grado de fervor que puso al principio. Si la presencia de la gracia y el Espíritu de Cristo es descuidada, podemos esperar la presencia de su desagrado. La vida cristiana es una guerra contra el pecado, contra Satanás, el mundo y la carne. Nunca debemos ceder ante nuestros enemigos espirituales, y entonces tendremos un glorioso triunfo y recompensa. Dirigido a nosotros en especial, creyentes, tomad de aquí vuestra vida de lucha y esperad y aguardad una vida tranquila en el más allá, pero no hasta entonces. La palabra de Dios nunca promete que aquí tendremos tranquilidad y libertad completa de los conflictos. Este es un comentario que nos resume prácticamente los 6 versículos que vamos nosotros a observar ahora. Para reconocer la iglesia que quiere Jesús y cómo deben ser los elegidos, vamos a revisar en forma breve 5 aspectos fundamentales que se vieron en la vida de esa iglesia de Éfeso y que puede trasladarse a nuestra vida actual.
Primero, que tengamos un discernimiento y madurez doctrinal. Vayamos a ver el versículo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Está dirigiéndose a la iglesia, le está alabando en ese sentido, y la invitación es que nosotros pidamos por tener ese mismo discernimiento y madurez. Esto es uno de los primeros aspectos que quiere Jesús y que en este momento nos pone como ejemplo la iglesia de Éfeso. Pasamos a un segundo aspecto en el cual nosotros también debemos ser perseverantes. En el versículo 3, disposición para soportar las pruebas. El versículo 3 dice lo siguiente: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Clamemos, hermanos, clamemos por esa misma determinación de ser fieles, incluso hasta el sufrimiento por el nombre de Cristo. Una tercera característica que podemos observar en la iglesia y que Cristo resalta, la encontramos en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les recuerda esa falla. Y esa falla que radica en el abandono de su primer amor, que significa lo principal, lo más importante. Primer amor significa también devoción, apego, dependencia, necesidad intensa y satisfacción. Es Jesús mi todo en todo, que debemos mostrar a Dios. Roguemos porque también nosotros tengamos tal dependencia. El Salmo 73, 25 nos recuerda: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La cuarta característica es desprecio por lo que no sea importante. Y nos lo recuerda en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Un fuerte llamado al arrepentimiento y a hacer lo prioritario, lo principal. Deshazte de toda banalidad, ganancia deshonesta, que son temporales y no contarán para la eternidad. Pidamos, hermanos, a nuestro Dios sabiduría para no confundirnos y decidir por la gloria eterna que Cristo nos ofrece. Quinta y última de las que vamos a ver el día de hoy:
deleite en las promesas eternas de Dios. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí, en esta parte, en estos versículos del libro de Apocalipsis, en ese versículo 7, cierra con una promesa, la cual nosotros habíamos perdido por causa del pecado, y ahora está disponible por permanecer fieles al Señor. Y no solamente el árbol, sino el paraíso completo. Debemos, con este ejemplo, debemos deleitarnos en la certeza de que estas promesas son fieles y verdaderas. Podemos también nosotros concluir que en diferentes pasajes bíblicos se concluye diciendo: el que tiene oído, que oiga. La iglesia en la actualidad debemos poner atención para no volver a equivocarnos de las mismas cosas, aquellas que Jesús encomendó a sus iglesias, a fin de que se mantuvieran fieles. Como ven, estos 6 versículos tienen una enseñanza tremenda y muy amplia. Y si nos vamos a 2000 años atrás y nos ponemos en el contexto actual, podemos encontrar similitud de lo que nosotros podemos pedirle a Dios y de lo que nuestro Señor Jesucristo le mandó a escribir a Juan, porque él observaba esas deficiencias, esas fallas, y también elogiaba cómo se habían mantenido sus iglesias. A pesar de estar en el cielo, Jesucristo tenía el tiempo de venir a revisar cómo nos estábamos comportando y poder felicitarnos, poder elogiarnos y también, por amor, disciplinarnos, exhortarnos a que corrigiéramos aquellos aspectos de nuestra vida en el cual estábamos fallando o nos estábamos mostrando débiles. Una pregunta, vamos a ver, ¿qué distractores ahorita en la actualidad? Situaciones actuales desvían a las iglesias de su primer amor. ¿Alguien puede participar? ¿Alguien puede decirme algo? Alguna situación actual que desvía a las iglesias de su primer amor. ¿Qué podemos encontrar? Sí, mi hermana. Perder el entusiasmo. La intromisión de las redes sociales que, pues, a ver, díganlo en sus mentes, sinceramente. ¿Quién se despierta en la mañana? Abre los ojos. Y debe ser lo primero, agradecerle a nuestro Dios. Pero tenemos a un lado un celular que revisamos para ver quién me mandó decir feliz domingo, pásala bien. Hasta ese grado, las redes sociales han desviado nuestra atención. O sea, debemos ser realistas. A veces perdemos mucho el tiempo en actividades dentro de las redes sociales que no son prioritarias.
también a veces dentro de las redes sociales me he encontrado algo que dice: estoy seguro que nadie va a reenviar este mensaje. Así nos dicen, porque ese mensaje es de la palabra de nuestro Dios o un buen consejo de acuerdo a la Escritura. Y nos dicen, estoy seguro que no los van a enviar. Pero los que sí reenvían son tantos otros que no son fundamentales ni prioritarios. Muy bien, mi hermana está atenta a eso y lo reconoce y también nos exhorta que como iglesia regresemos a ese primer amor, a nuestro principal, ¿qué le digo? A nuestra principal razón de ser como cristianos. Recuerden, la primera vez en que ustedes aceptaron al Señor, al siguiente día querían comerse el mundo, querían hacer mucho, querían trabajar para el Señor, etcétera, 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 etcétera. Andaban bien estimulados y poco a poco fue decreciendo. Entonces la exhortación es regresar a ese fervor, a ese entusiasmo, a esas ganas que se le ponían como cuando recibimos por primera vez a nuestro Señor. Bien, ¿cómo es que una iglesia, teniendo o que pueda tener la doctrina correcta, y aún así se distrae de lo importante? Nosotros como iglesia nos abocamos mucho a la enseñanza, a que conozcamos nuestra doctrina y revisamos cada uno de los aspectos doctrinales que rigen nuestra iglesia, la iglesia de Dios, y creemos estar en lo correcto. Aún así, nosotros encontramos que nuestra iglesia se distrae de esto que es importante. ¿Por qué lo hace? ¿Qué podemos nosotros encontrar que podemos o retroalimentarnos para mostrar a nuestros hermanos que estamos fallando, que lo estamos descuidando? ¿Pereza? Y la pereza es pecaminosa ante los ojos de Cristo. Indiferencia es pecaminoso ante los ojos de nuestro Dios. Frialdad también. Esas tres características Dios no las acepta, no las ve con agrado. Y sin embargo sí lo podemos encontrar en las iglesias que desvían su atención. Ahora, ¿de qué forma desvían su atención de la palabra o de la sana doctrina? Pues de aspectos que son más cómodos, más placenteros y que, aunque no estén basados bíblicamente, son agradables a nuestra emoción, a nuestro sentimiento, hasta nos hacen llorar. Pero no son de nuestra doctrina sana. En alguna ocasión les preguntaba, porque no me lo encontré en un canto, y decía: ¿cuán bello es el Señor? Decía: ¿cuán hermoso es el Señor? Yo me preguntaba: ¿cuál Señor? ¿Cuán bello es nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo? Entonces sí. Pero cuando dicen cuán bello es el Señor, cuán hermoso es la hermosura de nuestro Señor, yo puedo pensar que es otro Señor, no el que está en nuestra sana palabra, nuestra palabra. Bien, el llamado al arrepentimiento que en esta lección vimos a través del libro de Apocalipsis es un llamado, ¿ustedes creen, solo para los inconversos
o para la iglesia también, el llamado al arrepentimiento? ¿Es solamente para los inconversos o para nuestra iglesia? ¿A quién se estará refiriendo? ¿O quiénes creen ustedes a los que se dirige? Sí, Filadelfia. Sí, sí, sí. Sí. Amén. Pues sí, las 7 iglesias se encontraban en diferentes estados de pureza y de doctrina y también de piedad. Y que estas palabras que Cristo nos vienen a bien a otras iglesias y a los creyentes. Éfeso especialmente, la falla que Cristo le señala es en que ya no los veía como al principio. O sea, sí señala que han aprendido a diferenciar lo bueno de lo malo, pero que no era suficiente. Les exhorta a que regresen a su primer amor, a su principal actividad que tenían cuando recibieron la palabra de Dios, que eran bien activos. Entonces Él los señala que estaban enfriándose, y por eso eran las palabras que dije hace rato: pereza, frialdad, negligencia, son desagrado para Jesucristo. Por eso lo señala. Regresen a eso. Dejen a un lado la pereza, dejen a un lado la frialdad, dejen a un lado la indiferencia, porque todas esas cosas son las que hacen mella en nuestra iglesia cuando nosotros participamos de eso. La exhortación es regresar a como estábamos al principio, como estaban al principio, bien entusiastas, bien ganosos. Y nosotros a veces centramos nuestra energía y decimos: vamos a llamar a los inconversos para que se arrepientan y vengan a los pies del Señor, sin saber o sin reconocer que nosotros como iglesia tenemos también mucho de qué arrepentirnos. Y la exhortación es también a nosotros. Es más, puedo decir que la congregación de nuestra iglesia es una congregación de pecadores que se acercan al Señor pidiendo el perdón o quieren acercarse. Nuestra iglesia tiene también mucho pecado. Gracias a nuestro Dios que nos ha llamado y nos ha acercado para poder rendirnos a Él, para pedirles arrepentimiento y reconociendo, como Juan el Bautista lo decía a voz de cuello: arrepiéntanse que aún hay tiempo, arrepiéntanse. No sabemos el día de mañana. El arrepentimiento es hoy.
Y entonces este llamado al arrepentimiento no es solamente para los inconversos, es también para nuestra iglesia. ¿Y cómo podríamos nosotros prevenirnos de recibir esta grave acusación? Has dejado tu primer amor. ¿Cómo podíamos prevenirlo? Hay tantas cosas que podemos pensar. Díganme alguna. ¿Cómo podíamos prevenir? Para que nadie nos señale diciendo que hemos dejado nuestro primer amor. Díganme una cosa. Allá están en clase los niños, los jovencitos. Y eso, si nosotros vivimos en nuestra juventud un entusiasmo, un fervor, un apego a nuestro Dios cuando lo recibimos, queremos que también ellos lo reciban. Acerquémoslo a donde puedan obtener esa exhortación, a donde puedan ellos sentir la satisfacción que nosotros tuvimos cuando recibimos por primera vez a Cristo en nuestras vidas. Eso es una de las formas en que podemos prevenir. Otra, aquí estamos. No reprocho a nadie, no señalo a nadie. Pero ¿cuántos estamos de los que empezamos el culto? Ya se redujo. Quiero confiar en que ellos ya conocen mucho de la palabra de nuestro Dios y esta lección a lo mejor ya la conocían, ya la habían estudiado. Sin embargo, la exhortación es a acercarnos a los medios de gracia que la iglesia tiene para cada uno de nosotros, lo que nos pueda ofrecer. No quiero pensar que nada más cuando hay fiesta o hay comida o hay pachanga se llena la iglesia. No, también ahorita. Ahorita es importante y creo que este alimento espiritual es más importante, es prioritario que otro, que el alimento material. Entonces, hay muchas cosas que hemos descuidado y cada quien tiene sus motivos. Ahorita yo estoy segurísimo que hay muchos que están sentados en el televisor viendo el juego de fútbol. Sobre todo los que somos rayados, ¿verdad? Entonces, han de estar por allá. Bueno, los exhorto y les digo, no descuides lo principal, lo prioritario. Y le puedo agregar, arrepiéntete, que aún hay tiempo. Deja esas banalidades, deja esas cosas intrascendentes y abócate, porque lo que tú hagas, tus hijos lo van a ver, tus familiares lo van a ver, tus vecinos lo van a ver. Y qué mejor evangelio que tu testimonio. Bueno, como ven, esta es una parte pequeña de lo que Dios quiere para la vida del creyente y de su iglesia. Y así como Él elogia, en este caso a la iglesia de Éfeso, porque empecé con que Él elogió la forma en que se estaba conduciendo, a pesar de la situación, en esa actualidad en que había tanta presión, tanta persecución, tanta, pues, como dijeron ahorita, se encontraban las iglesias en diferente situación de pureza. Bien, entonces, Cristo elogia, pero también Cristo exhorta, disciplina, y lo hace precisamente porque nos quiere, porque Él nos ama.
Bien, hermanos, esa es la lección. Es una pequeña parte de todo lo que Cristo tiene preparado y quiere para sus iglesias, en este caso, para todos nosotros. Vamos a orar para despedir la clase. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y disfrutar de tu bendita palabra, Señor. Solamente tú tienes palabra viva. Solamente contigo, Señor, correrán por nuestras venas ríos de agua viva, Señor. Permite que tu palabra entre en nuestro corazón y podamos extenderla y ser bendición para quien convive con nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre. Ahora te pedimos que nos cuides y nos protejas en nuestro ir a nuestros hogares, Señor. Te damos gracias por todo ello y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.